ya introduciéndonos a nivel sistema nervioso central, diferentes patologías, y bueno, evaluar cuáles son esos fármacos, cuáles son esos mecanismos de acción, qué precauciones hay que tener en cuenta, efectos adversos, interacciones, etc. Tal vez hayan leído algo como para más o menos entrar en tema. De todas formas, si les parece, les voy compartiendo la unidad. Así seguimos en detalle. Estamos ahí, ¿lo ven? Sí, se ve, profe. Bueno. ¿Quedó algo pendiente de la primera parte que quisieran entender, que quisieran volver a repasar? ¿Nada? Bueno. Bueno, vamos a ver diferentes patologías y fármacos que actúan a nivel sistema nervioso central. Arrancamos con los fármacos antipsicóticos. Perdón. Los fármacos antipsicóticos son aquellos fármacos que tratan la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad en la cual se presentan dos tipos de síntomas contrapuestos unos con otros, denominados positivos y denominados negativos. No significa que los positivos sean buenos y los negativos sean malos, no. Los dos son malos síntomas de esta enfermedad, sino que se refiere al tipo de efecto que provoca en el paciente esta enfermedad. Denominados positivos, aquellos que generan alucinaciones, delirios, pensamientos justamente desorganizados, y los negativos son aquellos síntomas que generan una falta de interés, de sociabilidad, de aprendizaje incluso, falta de una respuesta emocional por parte del paciente. Ambos síntomas están, digamos, hay una hipótesis que es, por supuesto, valedera y en base a esa hipótesis se fueron generando estos fármacos antipsicóticos. Piensen que en la década del 50 no existía nada de esto, y a partir de una droga determinada, que fue en su momento la clorpromacina, que generó, digamos, un cambio importantísimo en el paciente, es decir, esos signos positivos, digamos, mejoraron un poco, se evitaron, ¿sí? Pero otros síntomas fueron agravándose con estas drogas. O sea que comenzaron a ver cuáles eran los efectos secundarios que traían aparejados. Ahora, dentro de estas hipótesis, en este caso hipótesis dopaminérgicas, hipótesis en las cuales hace referencia a por qué los síntomas positivos de esta enfermedad aparecen, es referido a una excesiva actividad dopaminérgica en la vía mesolímbica. En cambio, en los síntomas negativos se cree y se entiende
que son debidos a una falta de funcionamiento dopaminérgico, pero ya en la vía mesocortical. Si ustedes recuerdan y repasan en la primera parte de la unidad 5, esas dos vías, cuáles eran los funcionamientos de ambas, van a relacionar rápidamente lo que significa. Además, también se plantea la idea de una falta o un déficit a nivel nigroestriada, de la otra vía nigroestriada. Y eso es lo que genera rigidez, genera falta de motricidad fina por parte del paciente. Entonces, todo depende de la vía, ¿sí? No son los únicos, o la dopamina no es el único neurotransmisor que está avalado o avalando esta hipótesis, sino que intervienen otros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina y el glutamato, donde regulan o modulan la secreción, la liberación de dopamina. ¿Sí? Ustedes lo ven acá perfectamente en este cuadrito de la 4, perdón, de la 5, de la 4, cuáles son ambos síntomas dentro de esta enfermedad y las vías dopaminérgicas en las cuales intervienen. Hiperactividad en la vía mesolímbica y disfunción en la vía mesocortical, representando los síntomas positivos y negativos respectivamente. Ahora, en un primer momento nacen los... Un segundito. En un primer momento nacen los fármacos o los antipsicóticos de primera generación, que se le denomina, ¿sí? Tratando de buscar, de solucionar estos signos positivos en cuanto a esa hipofunción dopaminérgica. Perdón, es a esa hiperactividad dopaminérgica. ¿Cuál fue la idea de estos antipsicóticos? Antagonizar los receptores dopaminérgicos de tipo D2, pero se encontró que estos antipsicóticos también antagonizaban otros receptores, por ejemplo, noradrenérgicos, colinérgicos también, generando todo este tipo de efectos secundarios por parte de estos antipsicóticos. Posteriormente a esta primera etapa de antipsicóticos surgieron otros nuevos, donde se los denominó atípicos. ¿Por qué? Porque sus mecanismos de acción eran diferentes o tenían diferencias con respecto al mecanismo de acción de los primeros o de la primera generación, que a su vez se los denominaron típicos. Entonces se los pudo diferenciar a primera y segunda generación por aquellos que planteaban un mecanismo de acción típico a un neuroléptico, de aquellos que planteaban un mecanismo de acción que no era de la misma naturaleza. Se mejoró bastante con estos segunda generación, se mejoró bastante aquellos síntomas o efectos secundarios que generaban los primeros, como por ejemplo los extrapiramidales, aumentar la secreción de prolactina, etc. Se mejoró bastante en cuanto a esa seguridad, ¿no es cierto?, ese perfil de seguridad, pero no del todo. Siguen apareciendo, o en caso, por ejemplo, digamos, se controlaban mejor los signos negativos, por supuesto, de la esquizofrenia, pero muchos efectos secundarios todavía siguen apareciendo.
¿Cuáles son esos fármacos? Se van clasificando en función de la familia a la cual pertenecen. Vamos a considerar en mayor importancia los nombres. No les voy a pedir a qué familia pertenecen o que esa familia representa a la estructura química propia del antipsicótico, por la cual tampoco hice referencia, ¿no es cierto? Simplemente se los menciono porque en mucha bibliografía van a encontrar, bueno, un antipsicótico o un neuroléptico fenotiazídico. Ustedes dicen, ay, ¿dónde salió esto? Bueno, resulta de que esa familia representa, por ejemplo, la levomepromacina o la clorpromacina. Entonces, ustedes saben de qué estamos hablando. ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Qué efectos generaban estos antipsicóticos de primera generación? A nivel mesolímbico, es decir, a nivel vía dopaminérgica mesolímbica, bloquean esos receptores dopaminérgicos de tipo 2, o sea, D2, tratando de apaciguar esa sintomatología positiva por parte del paciente psicótico, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Y ustedes recuerdan perfectamente que esa vía mesolímbica está asociada con el circuito del placer, de tal forma que al disminuir, al evitar dopamina en esa vía, ¿cuál es el efecto secundario primario que aparece a raíz de bloquear estos receptores D2 o dopaminérgicos 2? Es disminuir la capacidad de sentir placer por parte del paciente. Ahora, esos mismos receptores D2 no se encuentran solamente en la vía mesolímbica, sino que también en la vía mesocortical. Por lo tanto, antagonizar esos receptores ubicados en esta vía mesocortical empeoran o agravan los signos negativos de la psicosis, ya sea la cognición, es decir, tiran para abajo la capacidad por parte del paciente de tener una relación afectiva, de demostrar afecto, de interés, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, tenemos una buena contrapartida por parte de tratar de bajar esa hiperfunción en la vía mesolímbica, pero tenemos que se agravan la hipofunción mesocortical. ¿Estamos? Entonces, no tiene distinción, en este caso el neuroléptico, qué receptores D2, de qué vía va a actuar y con qué vía no tiene que actuar. No tiene esa capacidad. Pero además, se agrava otro tanto más. ¿Por qué? Porque también estamos antagonizando estos tipos de receptores en la vía nigroestriada. Entonces, ustedes tienen que tener bien en claro, a esta altura tienen que tener bien en claro las vías dopaminérgicas, cada una de sus funciones, dónde se encuentran. Todas arrancan de núcleos parecidos, del mismo lugar, pero tienen funciones distintas en función a dónde llegan. Por lo tanto, el hecho de antagonizar o bloquear estos receptores dopaminérgicos de la vía nigroestriada aumentan los cuadros o el cuadro extrapiramidal. Es decir, temblor, rigidez, sobre todo, espasmos musculares, ¿sí? Y una constante agitación, una constante, digamos, necesidad de estar en movimiento por parte del paciente, ¿sí?
no se puede contener, por así decirlo. Es decir, movimientos involuntarios que no los puede contener. Sumado que aparece también un síndrome denominado neuroléptico, un síndrome neuroléptico que se caracteriza por fiebre, rigidez muscular, ¿sí? Taquicardia, aceleración del pulso, etc. Bueno, ahora, no solamente estos efectos, ¿sí? Que estamos conversando respecto de lo que genera estos antipsicóticos típicos denominados o de primera generación, ¿sí? Sino que también afectan otros receptores, afectan también esta disminución de esta cantidad de dopamina, afecta también otras funciones, sobre todo las funciones de regulación neuroendocrina, como es la vía tuberoinfundibular, que es la cuarta vía en la cual está relacionada la dopamina. Por lo tanto, hay un aumento de prolactina, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer. ¿Sí? Pero, además, tiene también otros efectos sobre otros receptores más, ¿sí? Como por ejemplo, bloquear receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Sí? Recuerden que los receptores alfa-1 adrenérgicos en músculo lisovascular generan contracción del músculo para que haya buena irrigación sanguínea. Hasta un cierto nivel, por supuesto, de presión sanguínea es necesario. ¿Por qué? Porque necesita llegar sangre a todos los tejidos, ¿sí? Incluido el cerebro. Pero, ¿qué pasa? Al bloquear estos receptores alfa-1 adrenérgicos, efecto que produce es hipotensión. No tiene, digamos, como que está dilatada la arteria, por lo tanto no llega suficiente sangre. ¿Ah? Por eso es hipotensión. Por otro lado, son los receptores colinérgicos M1 a nivel cerebral, de los cuales generan disminución de la capacidad por parte del paciente del entendimiento del conocimiento. Y bloquear los receptores histaminérgicos produce sedación. ¿Sí? Uno de los efectos graves de este bloqueo de los receptores histaminérgicos, en el caso de los histaminérgicos el 1, es aumento de peso. ¿Por qué? Porque genera mucho más apetito en el paciente y a lo largo del tiempo se nota eso, de los cuales trae consecuencias cardíacas, trae consecuencias de diabetes, sobrepeso, etcétera, etcétera. O sea, el combo es completo. Podemos tratar de solucionar, digamos, en un primer momento el síntoma positivo de la psicosis, pero estamos rompiendo con otras homeostasis de otros parámetros. ¿Sí? Ahora, acá queda bien clarito en este grafiquito de la número 8, queda bien clarito cómo es que la eficacia antipsicótica llega hasta un determinado momento en que básicamente se considera un 75% de ocupación de los receptores D2. Hasta ese punto de ocupación, digamos como que su efectividad antipsicótica es lograda. Pasado esa capacidad de ocupar esos receptores D2, comienzan a aparecer los efectos los efectos extrapiramidales. Entonces, ¿cuál es el problema aquí?
que estos antipsicóticos de primera generación, y lo ven en el dibujito, que bloquean y ocupan esos receptores de 2, lo hacen con una fuerza demasiado importante por la cual no se liberan fácilmente. Es decir, si bien son bloqueantes sí, digamos, son bloqueadores que tienden a salir del receptor, pero no lo hacen con mucha facilidad. Entonces, a medida que aumenta esa ocupación y aumenta esa afinidad y aumenta esa unión entre el receptor y el antipsicótico, empiezan a aparecer todos los efectos secundarios con mayor importancia. Lo ideal sería que esa asociación sea más débil, que sea más rápida en el tiempo, es decir, que se libere rápidamente y lo libere al receptor de 2. Luego vinieron con el tiempo nuevos antipsicóticos, donde ya los mecanismos de acción varían, son simultáneos, por supuesto, pero varían otros mecanismos de acción más. A partir de una droga denominada clozapina, que fue la primera de esta línea, que todavía mantenía muchos efectos secundarios, pero mejoró en gran parte esos efectos extrapiramidales. ¿Y eso fue a qué? A que no solamente actuaban sobre los receptores de 2, sino que también antagonizaban los receptores serotoninérgicos de tipo 2A, de tipo postsináptico, ¿sí? O también, además de este tipo de actividad, también antagonizaban los receptores serotoninérgicos 1A, de tipo parcial, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos fármacos que aparecieron de tipo atípicos por el tipo de mecanismo de acción? Clozapina, ¿sí? Risperidona, olanzapina, quetiapina, ¿sí? Sulpiride, y después apareció uno mucho más nuevo denominado aripiprazol, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sus mecanismos de acción son antagonistas simultáneos, serotoninérgicos y dopaminérgicos, ¿sí? En lo cual la inhibición dopaminérgica trata de no ser esa afinidad tan fuerte, sino mucho más débil, de la cual ese antagonismo competitivo lo libera más rápidamente, sino que además tiene otros efectos serotoninérgicos. ¿Qué significa esto? Cuando la serotonina actúa sobre sus propios receptores, por ejemplo, los receptores serotoninérgicos 2A, las activa, por ejemplo, cuando activa las neuronas glutamatérgicas en el córtex, esa serotonina activa por ambos mecanismos, por 2A y por 1A, en esas neuronas glutamatérgicas, ¿sí? Modulando la liberación de la glutamina. De tal forma que, por otro lado, al mismo tiempo modula la liberación de GABA, digamos, en las neuronas GABAérgicas. Esto lo podemos ver acá en estos mecanismos de acción antipsicótico, y lo vemos en la 12, un poquito más claro, si se quiere, donde ustedes ven, vamos al cuadrito número 1, de la parte de arriba tenemos 1 y 2, y 1 y 2 abajo, 1 y 2 arriba, 1 y 2 abajo. En el cuadrito 1, de arriba, ¿me van siguiendo hasta ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ustedes ven que tenemos de color amarillo, esperen un segundito. Tenemos de color amarillo una neurona serotoninérgica que está inervando una neurona glutamatérgica, que es de color rosita oscuro. Lo inerva de dos formas. Lo inerva directamente sobre el axón o lo inerva directamente sobre el cuerpo del axón o directamente sobre el axón. Sobre el cuerpo del axón son receptores serotoninérgicos de tipo 2A y sobre el axón son receptores serotoninérgicos de tipo 1A. ¿Qué sucede? La serotonina va a regular esa liberación de glutamato. Ese glutamato, al ser liberado, va a activar un GABA, que acá lo ven en el cuadrito número 2, la GABA es más chiquitita, pero esa chiquitita está conectada con el glutamato. Y ese GABA liberado me va a anular la liberación de dopamina, de la dopaminérgica que es de color azul. Entonces, fíjense cómo es el circuito. Todo arranca por la serotonina, que activa el glutamato. El glutamato permite que la GABA se active, por lo tanto, la dopaminérgica también es anulada o inhibida y es una dopaminérgica que va a la vía neuroestriada. Por lo tanto, me genera esta situación de rigidez en la persona, de malos movimientos, de movimientos incontrolados. Ahora, si yo voy a los cuadritos de abajo, 1 y 2 de abajo, yo veo que estoy bloqueando los receptores 2A con este antipsicótico atípico y tengo un agonismo parcial sobre el receptor 1A, serotoninérgico 1A. Por lo tanto, estoy bloqueando esa neurona glutamatérgica, no se activa, está inactivada. Por lo tanto, al estar inactivada tampoco se activa, y ahí lo ven en el 2, tampoco se activa la neurona GABAérgica, por lo tanto, no me inactiva la neurona dopaminérgica, que es la de color azul, que es la que inerva la sustancia negra. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo me permite este antipsicótico atípico, por su mecanismo de acción que es distinto, me está permitiendo de que tenga un baño de dopamina necesario para evitar justamente los síndromes extrapiramidales, mejorar el funcionamiento motor de la persona, ¿sí? Evitar esa rigidez y, por supuesto, el síndrome neuroléptico maligno. Ocurre exactamente lo mismo, y lo vemos aquí, la explicación que hemos hecho recién, sobre esos receptores serotoninérgicos de tipo 1A que están presentes en la neurona glutamatérgica, son parciales, digamos, es un agonismo parcial, de lo cual disminuye la capacidad
que tiene la serotonina de activar esos receptores, por lo tanto, de otra vía, o sea, tengo dos vías distintas al mismo tiempo que me están anulando la activación de esa neurona glutamatérgica piramidal. Por lo tanto, estoy permitiendo que la neurona dopaminérgica que llega al negro estriado esté activado, permitiendo una buena liberación de dopamina. Básicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta, cuáles son estas nuevas características propias de estos antipsicóticos atípicos en cuanto a su mecanismo de acción. Fíjense que es distinto respecto de la primera generación o antipsicóticos típicos, que solamente se concentra en anular o en antagonizar en forma competitiva los receptores D2, pero de todas las vías dopaminérgicas, contrayendo con todos los efectos secundarios al respecto. Además, por supuesto que este mecanismo para los atípicos también existe el hecho de antagonizar competitivamente los D2, por supuesto, pero que tiene una característica, que este antagonismo es mucho más débil, si se quiere, esa afinidad y esa unión es mucho más débil que los de primera generación, donde se libera rápidamente ese receptor D2 y permite que la dopamina alcance su propio receptor. O sea que el agonista, en este caso la dopamina endógena, permite alcanzar su receptor, desplazar rápidamente al antagonista, que en este caso es el antipsicótico de segunda generación o antipsicótico atípico. De todas formas, a pesar de estas nuevas posibilidades, no alcanza del todo a suprimir los efectos secundarios. Si bien mejoran el hecho de que no se produzcan efectos extrapiramidales, ¿sí? Se estabiliza rápidamente la neurotransmisión dopaminérgica, disminuye la liberación de glutamato, que es un excitador, ¿sí? Pero bueno, no se liberan de todos los efectos secundarios. Dentro de estos antipsicóticos atípicos, mucho más nuevos, hay uno que no les mencioné los anteriores, pero bueno, sí les mencioné la quetiapina y todo eso. Hay uno más nuevo denominado aripiprazol, de los cuales no tienen ese efecto sedativo sobre la persona, los efectos anticolinérgicos sobre esos receptores M1 que generaban los primeros tampoco se dan, no genera un aumento de la prolactina a nivel de la vía tuberofundibular y tampoco tienen efecto hipotensor sobre esos receptores alfa adrenérgicos o alfa 1 adrenérgicos de músculo liso vascular. Entonces, este mecanismo de acción en este fármaco en particular genera, digamos, muchos mejores acciones que los primeros de la primera generación. De hecho, hoy es el más usado, por así decirlo, ¿sí? Bien. Tienen entonces las reacciones adversas propias de los antipsicóticos y las interacciones también propias que son muy importantes tenerlas en cuenta, como por ejemplo con el alcohol, con las anfetaminas, ¿sí? Con los anticoagulantes orales, ¿sí? Cómo inhiben estos neurolépticos la acción de estos anticoagulantes orales, ¿sí? Con respecto a los anticonvulsivantes, que es muy importante, ¿sí?
Es decir, en este caso, los antipsicóticos disminuyen el umbral convulsivo, es decir, que la probabilidad de generar una convulsión es mucho mayor. Por lo tanto, necesitamos incrementar esa dosis del anticonvulsivante para generar el mismo efecto que si no tomara un antipsicótico. Fíjense qué importancia que tienen estas interacciones de estos antipsicóticos con otros fármacos. Por ejemplo, con los antidiabéticos orales, ¿sí? Disminuye ese efecto antidiabético, por lo tanto hay que ajustar la dosis para generar un buen efecto hipoglucemiante. ¿Estamos? Bueno, eso es muy importante que lo sepan, lo conozcan, cada uno de esos ejemplos. ¿Estamos hasta ahí, más o menos? ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe, perfecto. Bueno, pasamos entonces a los fármacos antiepilépticos, o sea, a ver cuáles son la farmacología que se utiliza para disminuir las probabilidades de que se generen convulsiones o epilepsia. De lo cual tenemos que, digamos, diferenciar lo que es una epilepsia de lo que es una convulsión. Es decir, una convulsión puede ser, digamos, aislada, si se quiere, en algún momento, puede ser por una fiebre alta o alguna otra meningitis o alguna otra sintomatología que provocó la convulsión. En cambio, en epilepsia ya es más crónica, si se quiere. Son más repetidas, son más frecuentes, crónicas, ¿sí? En este caso, en cualquiera de las dos situaciones, se produce una descarga desconocida en diferentes lugares, excesiva, no controlada, de lo que se denomina una descarga paroxística, y lo cual genera una hiperactividad o una hiperexcitabilidad. Muchas veces, ya sea por un aumento del tono excitador glutamatérgico o una ineficacia por parte del tono inhibidor GABAérgico de controlar esas hiperexcitabilidades. ¿Sí? Existen diferentes tipos de convulsiones, de los cuales pueden ser parciales, pueden ser totales, focales sin pérdida de conocimiento, con alteración de la conciencia, es decir, focales por un lado, generalizadas por otro, siendo las generalizadas de diferentes tipos también. Es decir, se pierde en un instante, es decir, se colgó, como diciendo, se colgó por algo, se colgó, bueno, está perdido, pero bueno, evidentemente pudo haber sido una crisis epiléptica, de la cual prontamente vuelve a su situación, pero digamos es una crisis de ausencia. De diferentes tipos también, ¿sí? Con rigidez muscular, con caídas, con movimientos musculares repetitivos y espasmódicos, son distintas, por supuesto, pero bueno, se manifiestan de esa forma, por lo tanto se clasifican en función de cómo se manifiestan. O también las epilepsias o las convulsiones que son intensas, con caída abrupta, pérdida de conocimiento, sacudones, rigidez y sacudidas en el piso, y bueno, y rigidez sobre todo en la mandíbula y en todo el cuerpo. Bueno. Ahora, estos fármacos antiepilépticos, que también los clasificaríamos como los anteriores en función de cómo fueron apareciendo en el tiempo, cómo fueron cambiando, y hasta hoy habría ya
incluso una tercera generación. Entonces los consideramos de primera, segunda y hasta de tercera generación. Los de tercera generación no están incluidos aquí, digamos, en la unidad, pero yo les comento que sí ya hay fármacos relativamente mucho más nuevos. Pero bueno, estos son los fármacos más usados, muy probados, muy seguros, de los cuales están comercializados y en conocimiento o en uso por la mayoría de los médicos, ¿sí? No significa que de la primera generación respecto de la segunda no sean buenos. No es tan así como en caso de los fármacos antipsicóticos, donde vimos, digamos, un avance, una evolución, es decir, que se siguen usando los de primera generación, y la variabilidad en cuanto al mecanismo de acción, en cuanto al efecto que genera el paciente, es lo que le va a permitir al médico elegir uno u otro. Aquellos que tengan mejor eficacia en función del paciente. O sea que muchas veces va haciendo como un examen de prueba-error hasta encontrar cuál es el fármaco que mejor tolera, que mejor eficacia tiene, que menos interacciones posibles puede tener con otra medicación que tome el paciente. Entonces es como que se va encontrando el punto justo para ese caso en particular. O sea, es una estrategia que se va evaluando. Por supuesto que para eso hay que hacer un control periódico y exhaustivo del paciente hasta lograr el punto justo. La clínica es muy importante en este caso. Nombramos a los de primera generación, tenemos el fenorolital, la fenitoína, la carbamazepina, el valproato de sodio, o el ácido valproico también, que es el valproato de sodio es la sal del ácido valproico, benzodiazepina, como el caso del diazepam, y la etosuximida dentro de la primera generación. Hay una segunda generación mucho más nuevos, como la gabapentina. Muchas veces se combinan unos con otros, ¿sí?, hasta encontrar el punto justo. La motrigina también es nuevo, topiramato, tiagabina, pregabalina, y presten atención, la gabapentina y la pregabalina, que también los vamos a mencionar en la unidad 6, porque no solamente que actúan como anticonvulsivantes, sino también son muy buenos analgésicos periféricos, sobre todo en neuropatías periféricas, como puede ser neuropatía diabética, de una infección viral, etcétera, etcétera. Entonces, presten atención, la gabapentina y la pregabalina, cuáles son sus mecanismos de acción, porque los vamos a volver a repetir y los vamos a volver a verlos desde otro punto de vista, no solamente como un fármaco antiepiléptico. Dijimos la pregabalina, la vigabatrina, levetiracetam, oxcarbazepina, felbamato y sonisamida. Bueno, ustedes van a decir, no me acuerdo de ninguno, no puedo ni mencionarlo, menos retenerlo. Pero bueno, por eso es importante que lo lean y vuelvan a leer, lo escriban, lo transcriban, lo estudien, para que eso vaya quedando y forme parte, digamos, del vocabulario que ya tienen que estar manejando. Por eso fue la primera parte, evaluar cuáles son esos receptores, para que ahora, con los mecanismos de acción y los nombres propiamente dichos, podamos entender de qué estamos hablando. Bueno, acá hay como un pequeño cuadrito que nos representa las siglas de cada uno de esos nombres, de los cuales ya vamos a empezar a manejar las siglas, por así decirlo, para no estar escribiendo el nombre completo, y ya tienen que ir conociendo. Fenorolital dijimos, dentro de los clásicos, que ese es el primero de todos, fenitoína, etosuximida, carbamazepina,
valproato, BPA, y benzodiazepina, BZD, que ese ya lo hemos conocido porque ya lo hemos conversado en otras oportunidades, en otras situaciones. Repetimos de nuevo los nuevos, tenemos gabapentina, GBP, lamotrigina, las siglas LTG, topiramato, tiagabina, pregabalina, recuerden gabapentina y pregabalina, vigabatrina, levetiracetam, oxcarbazepina, felbamato y sonisamida. Bueno, ¿cuáles son esos mecanismos o esos principales mecanismos de acción de estos fármacos antiepilépticos? Por un lado, inhiben los canales de sodio responsables de que se propague los potenciales de acción. Es decir, son muy importantes para que comience a propagarse la crisis epiléptica. Entonces, inhibiendo estos canales de sodio, inhibiendo la apertura de estos canales, por lo tanto, evitamos que ingrese sodio, solamente lo bloqueamos cuando el canal de sodio está activo. Eso es muy importante saberlo. Es decir, que recuerden que hemos visto que el canal de sodio, y lo hemos visto en la unidad 3, tiene como 3 instancias. Activo, desactivado y una tercera instancia que, digamos, cuando está en reposo. Sí, bueno, en este caso, el canal de sodio tiene que encontrarse en forma activa, es decir, se despolariza la membrana por ese potencial de acción, por lo tanto, inmediatamente actúa el antiepiléptico, lo cierra, lo bloquea y evita que continúe el desarrollo de ese potencial de acción. Por lo tanto, lo inactiva y lo repolariza inmediatamente. Bien. Ahora, esos canales de sodio presinápticos, el hecho de inhibirlos, el hecho de evitar que siga propagándose el potencial de acción, lo que va a afectar o lo que va a evitar es la liberación de neurotransmisores excitatorios como el ácido glutámico. ¿Cuáles son esas drogas que actúan a nivel de los canales de sodio presinápticos? Y lo ven en las siglas: carbamazepina, lamotrigina, LTG, fenobarbital, PB, fenitoína, PHT y valproato, BPA. Recuerden, van a tener que pasarlo en limpio, volverlos a escribir, memorizarlos y hacerlos propios, si se quiere. La inhibición de esos canales de sodio postsinápticos está dado también por la carbamazepina, la fenitoína, valproato, benzodiazepinas, fenolorital, lamotrigina, oxcarbazepina, topiramato y sonisanida. Y fenbamato también, FBM. Fíjense, acá es muy importante que relacionen lo siguiente, que hay algunos casos de drogas que actúan tanto en forma, es decir, inhiben los canales de sodio en tanto presináptico como postsináptico. En ambos casos lo logran, ¿sí? Eso es un paso importante que hay que evaluar. Bueno, otro mecanismo de acción de los fármacos antiepilépticos, y lo ven acá en la 27, inhibir los canales de calcio. ¿Qué significa que inhibimos los canales de calcio? Esos canales presinápticos que permiten el ingreso de calcio
son muy importantes para facilitar la liberación del neurotransmisor, sobre todo los neurotransmisores excitatorios como el glutámico. ¿Cuáles son esos fármacos? Gabapentina, pregabalina, fenbamato, lamotrigina, oscarbazepina y vigabatrin. Ahora, los canales de calcio no son todos iguales, varían en función del umbral en los cuales los activa y en función de cuánto tiempo se encuentran abiertos esos canales, siendo los canales de calcio tipo L, postsinápticos, los cuales despolarizan aquellas neuronas que mantienen descargas paroxísticas, ¿sí?, por más tiempo. ¿Por qué? Porque los L significan largos, L de largo, pero largo en cuanto a la cantidad de tiempo en la cual está abierto, evitando justamente esas descargas paroxísticas, como la carbamazepina y el topiramato. Entonces, es importante bloquear esos canales de calcio, en dónde son bloqueados y cómo evitan, digamos, la propagación de estas instancias epilépticas. Ahora, respecto de la activación de los canales de potasio, y ustedes recuerdan, si es que deberían recordar, por supuesto, que los canales de potasio son muy importantes, sobre todo los canales de potasio presinápticos, porque son los que repolarizan la membrana que se ha despolarizado gracias a esos potenciales de acción que viajan por el axón. Entonces, el hecho de abrir los canales de potasio, ¿sí?, permite que se repolarice rápidamente y no se propague. ¿Sí? Oscarbazepina y topiramato, por ejemplo, son ejemplos de estas drogas que generan estos mecanismos de acción. Es decir, ustedes van a comparar dentro de, a medida que vayan estudiando, que el topiramato tiene efectos en diferentes puntos. No solamente calza solamente sobre los canales de sodio, sino que también actúa sobre los canales de calcio, actúa sobre los canales de potasio, en diferentes neuronas, como modulando en distintos puntos la regulación de estas descargas paroxísticas. ¿Tá? Entonces, van a hacer un cuadro comparativo y van a ver cómo son, digamos, múltiples mecanismos de acción para un mismo fármaco. Ahora, otra opción más es activar, perdón, ¿dónde estamos? Sí, aquí, perdón, en la 29. Activar o potenciar la actividad GABAérgica, ¿sí? Es decir, hiperpolarizar la membrana, permitir el ingreso de cloruro y frenar esa descarga. Ejemplo de ello, la benzodiazepina, el fenolorital, que son los lugares propios, digamos que son modulados este receptor GABAérgico de tipo A. Tanto la benzodiazepina como el fenolorital. Topiramato también, por supuesto. Bueno, esos son los ejemplos que actúan a este nivel. Ahora, también, por otro lado, aumentamos la capacidad de síntesis. Es decir, estimulamos a la enzima que descarboxila el glutamato. Por lo tanto, esa glutamato descarboxilasa me sintetiza más gabapentina. Perdón, más GABA.
ácido gamma aminobutírico. Recuerden que hemos visto unidad 5 en la primera parte, de dónde nace el GABA. Nace de la descarboxilación del glutamato. ¿Sí? De ahí nace. O sea que es como un neurotransmisor precursor, si se quiere, la cual sintetiza al GABA, que controla o mantiene, digamos, controlado el efecto excitatorio del glutamato. ¿Estamos? A su vez, aún podemos aumentar esa liberación de eso que se sintetizó más, y a su vez también podemos inhibir la recaptación del GABA. Entonces, podemos mejorar la síntesis del GABA, aumentando la capacidad enzimática de la glutamil descarboxilasa. Podemos mejorar la liberación del GABA y podemos a su vez inhibir la recaptación. En todas esas instancias podemos mejorar la cantidad de GABA disponible para disminuir o para permitir la hiperpolarización de la membrana. Otra opción más es evitar que la GABA transaminasa, y hay un ejemplito bien clarito en la última parte de la unidad 5, de la primera parte, digamos, donde el valproato, el ácido valproico, inhibe una enzima, la GABA transaminasa, que es la que degrada o cataboliza rápidamente al GABA. Por lo tanto, estamos inhibiendo esa enzima y mejorando la cantidad de GABA en el espacio sináptico. Bueno, ahí tenemos todas las formas de potenciar la actividad GABAérgica. Ahora, el receptor GABAérgico de tipo B puede estar en forma presináptica como postsináptica. Recuerden que hemos visto que el sistema GABAérgico teníamos dos receptores, de tipo A y de tipo B. De tipo A, de tipo canal iónico, en la cual permitía el ingreso de cloruro, por lo tanto, hiperpolariza la membrana. Y de tipo B es de tipo metabotrópico, asociado a proteína G, de tipo inhibitorio, de lo cual se podía encontrar en forma presináptica como postsináptica. Aquel GABA, el receptor GABA de tipo B que se encuentra presinápticamente, ¿sí?, evita o reduce el ingreso de calcio más 2, ¿sí? Por lo tanto, la liberación tanto del glutamato y del GABA están disminuidas. Y en forma postsináptica, la activación de este receptor GABA-B me activa los canales de potasio que se encuentran cerquita o cercanos a la proteína G, ¿sí?, de los cuales permite la apertura de esos canales de potasio. Por lo tanto, se hiperpolariza y evita que siga descargándose esos potenciales de acción. Ejemplo de ellos, la oxcarbamazepina y el topiramato. Bien. Todo esto parece un trabalengua, pero bueno, hay como cuadritos en los cuales nos va a mostrar, ¿sí?, los ejemplos de cada uno de esos. Por otro lado, dijimos que podemos aumentar la actividad GABAérgica en diferentes índoles, diferentes puntos. Podemos evitar que se libere, ¿sí?, a nivel GABA-B, y podemos también inhibir la actividad excitatoria, en este caso glutamatérgica. Por un lado, permitiendo o disminuyendo la liberación del glutámico, ya sea inhibiendo los canales de sodio,
mejorando la capacidad o la actividad de los transportadores que recogen glutamato y aspartato, inhibir el tono glutamatérgico al antagonizar la acción del glutamato sobre su propio receptor NMDA. ¿Sí? Y, por ejemplo, el fenobarbital, el fenvabato, que es el fármaco que genera este tipo de mecanismo de acción. Ahora, eso por un lado. Directamente la actividad glutamatérgica. Y por otro lado, disminuir la capacidad o inhibir la capacidad de los receptores AMPA y kainato, antagonizándolas con topiramato, ¿sí? De lo cual inhibimos el inicio o la génesis de la crisis epiléptica. Otras instancias también tenemos, y acá lo vemos en la 31, no, perdón, en la 32, otras instancias, otras dianas farmacológicas, es evitar que se expresen unas proteínas necesarias. ¿Para qué? Para que la vesícula que contiene el neurotransmisor se llegue a estar en contacto con la membrana de tal forma de liberar justamente el neurotransmisor. Entonces, hay unas proteínas de vesícula denominadas proteínas de vesículas sinápticas 2, son diferentes tipos de proteínas, de los cuales son fundamentales para que exista la unión y provoquen esa unión, esa apertura, provoquen la liberación por exocitosis del neurotransmisor. ¿Qué droga produce eso? El levetiracetam, LEV corta, ¿sí? Se fija a esa proteína, de lo cual rompe con la liberación del neurotransmisor. Acá tienen un pequeño cuadro sinóptico, de los cuales se pueden ayudar para guiar, después lo pueden pasar en limpio ustedes, completarlo, ver la mejor forma que consideren para resumirse todos los mecanismos de acción que implican justamente estos fármacos antiepilépticos. Y lo tienen cada uno individualizado. Canales de sodio por un lado, canales de calcio tipo L por otro, canales de calcio tipo N o PQ también. Por otro lado, ¿cuáles son las drogas que tienen mayor o menor efecto de primera y segunda generación? Activar los canales de potasio, facilitar la actividad GABAérgica, disminuir o antagonizar la actividad o inhibir la actividad glutamatérgica, etc. Cada uno de los casos lo tienen presente en ese cuadrito. Otra forma de verlo ya más, digamos, gráficamente, una vez que ya hayan leído y hayan hecho sus cuadros, lo pueden llevar, digamos, a la práctica en las terminales GABAérgicas y glutamatérgicas, cómo actúan las diferentes drogas en los diferentes puntos. Ahí les muestra sobre los transportadores, sobre los canales de sodio, sobre los canales de potasio, etcétera, etcétera, sobre los mismos receptores postsinápticos, etcétera. Cada uno de los puntos está representado en forma gráfica, digamos, lo que hemos visto en la teoría. Hasta incluso, no sé si lo están viendo ahí, el levetiracetam, que actúa sobre esas proteínas de unión necesarias para liberar el neurotransmisor. Eso por un lado. Por otro de las gráficas que nos muestra a nivel de la neurona GABAérgica, cómo vamos a aumentar su liberación, cómo vamos a mejorar su capacidad de síntesis, cómo vamos a inhibir la GABA transferasa,
por medio del valproato, por ejemplo, como para mejorar la cantidad de GABA necesario. ¿Sí? Ahí tienen los receptores GABAérgicos de tipo B, presináptico y postsináptico. Tienen la recaptación propiamente de ese GABA en los cuales fue liberado. La síntesis, como aumenta la síntesis a raíz de que se activa la GABA descarboxilasa o la glutamato descarboxilasa, necesaria para sintetizar más GABA. Bueno, ahí tienen todos los ejemplitos resumidos y acá en la 36 también lo mismo, pero ya con la neurona glutamatérgica, donde vamos a actuar. Vamos a actuar sobre los receptores de tipo metabotrópicos de glutamato y de tipo canales iónicos de glutamato como el NMDA, kainato, AMPA. ¿Cuáles son las drogas? ¿Dónde actúan? Es un resumen de lo que hemos visto. Y por último, vemos aquí otro cuadrito más que nos muestra cómo el levetiracetam y otras drogas más nuevas, el Vibra, eso ya no se los voy a pedir, pero bueno, porque eso ya, digamos, forma parte de la tercera generación, pero cómo van, digamos, evitando al asociarse con esa proteína necesaria para que se libere por exocitosis, cómo se van asociando para anular la liberación. Bien, un punto importante a tener en cuenta, cómo con el correr del tiempo, como son fármacos a utilizar en forma crónica a largo plazo, cómo pueden ir disminuyendo o resistiendo esa actividad farmacológica por parte del organismo, en forma farmacocinética o en forma farmacodinámica, ¿sí? Farmacocinética, ustedes conocen la glicoproteína P, que es una proteína de expulsión, una proteína transportadora de expulsión, ¿sí? De los cuales se sobreexpresa en ese foco epiléptico, evitando el acceso de los antiepilépticos debidos a esta glucoproteína, ¿sí? A todo nivel, barrera hematocefálica. Y de modo farmacodinámico, hay circuitos neuronales de los cuales van cambiando estructuralmente y generando nuevas génesis de sinapsis de este tipo, de los cuales se hacen insensibles a estos antiepilépticos. Por lo tanto, es muy importante, como hablamos en un principio, la elección y el recambio, incluso la combinación de dos fármacos o varios para mejorar o para evitar, digamos, que se generen estas crisis convulsivas. ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí? ¿O ya se me fueron todos? Hola. Sí, profe. ¿Están ahí? No, sí, profe. Bueno, ¿no se aburrieron? No sé. Sí, no es para menos. Bueno, ¿qué tenemos? Fármacos antidepresivos. Antiparkinsonianos. Alzheimer y ansiolítico. Bueno. Vamos a ver fármacos antidepresivos, o al menos algo vamos a conversar. Y después, mañana vamos a terminar. Todos aquellos que quieran participar mañana lo hacen, sino el miércoles, que se repite lo de mañana. Como ustedes tengan mejor disponibilidad, traten de no perdérsela, ¿sí? Porque todo lo que puedan absorber en clase, eso les va a ayudar al estudio posterior. Bueno,
Respecto también de los fármacos antidepresivos, también hay como una hipótesis monoaminérgica, es decir, una hipótesis de actividad de monoaminas, que en el caso de la serotonina, la noradrenalina, la misma dopamina, de los cuales están implicados en estas instancias patológicas que es la depresión. Ahora, la necesidad que busca estos fármacos antidepresivos es elevar o incrementar esta concentración de estas monoaminas, como el caso de la serotonina, por ejemplo, que es lo que en una oportunidad conversamos, es como el neurotransmisor de la felicidad, si se quiere. No es tan así, por supuesto, pero sí es muy importante en cuanto al comportamiento de la persona, este neurotransmisor. Por supuesto que no es el único, porque también la dopamina implica, la noradrenalina también, bueno, pero hay diferentes hipofunciones que generan estos cuadros depresivos. La idea de estos antidepresivos, como dijimos, es incrementar esa concentración, tanto de noradrenalina como de serotonina, buscando diferentes formas de lograrlo, ya sea bloqueando la recaptación, disminuyendo la capacidad que tiene la enzima propia de estas monoaminas de degradarlas, que es la MAO, la monoaminoxidasa, estimular los receptores presinápticos, de tal forma que potenciaría, digamos, la liberación de estas monoaminas. El tema es que los efectos antidepresivos de estos fármacos recién aparecen a las 2 semanas de haber comenzado el tratamiento. No es inmediato. Y hemos visto en la primera parte de la unidad 5, el último de las filminas, en cuanto a la hipótesis glutamatérgica de la depresión, en la cual activamos por diferentes formas la liberación de glutamato, ya no de serotonina o noradrenalina, sino de glutamato por medio de la ketamina, y relean ese punto que es muy importante. Es una hipótesis mucho más nueva, si se quiere, respecto de esta la que estamos conversando ahora, cuyos efectos de la ketamina son prácticamente inmediatos, de un día para otro, y se estabilizan bastante en el tiempo en cuanto a su efecto antidepresivo. Por supuesto que es una droga altamente restringida, es una droga que hay que tener un control un control exhaustivísimo en cuanto a su uso, porque dijimos que, bueno, que la ketamina es disociativa, es decir, genera en la persona alucinaciones, como que te saca del cuerpo y estás volando y tu cuerpo está en otro lado, ¿cierto? Realmente es muy peligroso. De hecho, si ustedes buscan cómo usan en forma adictiva la ketamina, van a encontrar diferentes nombres que representa en la jerga de la calle, digamos, el uso y los efectos que tiene la ketamina. Es tremendo, tremendo. Estos fármacos antidepresivos son mucho menos nocivos, si se quiere. No son del todo nocivos, por supuesto, pero no son tan graves como la ketamina, y son de muy fácil acceso, es decir, lo consigo en la farmacia, lo compro 2 por 1, si se quiere, ya es tan accesible que cualquiera lo puede comprar, lo puede acceder, digamos, ¿cierto? Bueno. De acuerdo a su mecanismo de acción es cómo se van a clasificar estos fármacos antidepresivos, ¿sí? Tenemos
inhibidores no selectivos de la recaptación, tanto para serotonina como para noradrenalina. Por eso es no selectivo. No selectivamente inhibe la recaptación de cualquiera de los dos neurotransmisores en función de la neurona que están tocando. Son los denominados antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos no tricíclicos. Ambos, los tricíclicos y no tricíclicos, son no selectivos en cuanto a la recaptación de serotonina y noradrenalina. Su diferencia está en cuanto a la estructura química por la cual se denominan tricíclicos y no tricíclicos. No entramos en ese detalle, ¿cierto? Pero sí vamos a conocer bien sus nombres, de los cuales se diferencian los tricíclicos de los no, pero ambos tienen el mismo mecanismo de acción. Los tricíclicos actualmente son los menos usados, si se quiere, no están en desuso totalmente, pero son menos usados. ¿Por qué? Porque generan efectos secundarios más serios, si se quiere, que los antidepresivos no tricíclicos. Sus efectos no solamente actúan respecto del efecto depresivo, sino también crisis de pánico, crisis de ansiedad, generalmente generalizada, en diferentes tipos de trastornos, tanto obsesivo-compulsivo, porque no solamente la depresión va sola, sino que también muchas veces va acompañada de otras sintomatologías como la ansiedad, el pánico y esos trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, en función del paciente, en función del cuadro que tiene, son, digamos, la prescripción de uno o de otro. Efectos secundarios, hipotensión, porque bloquean a nivel adrenérgico, alfa 1, ¿no? Generando hipotensión ortostática, es decir, cuando la persona quiere levantarse de golpe, está acostado y de golpe se levanta, se marea por completo porque no tiene, digamos, la rapidez, el vaso sanguíneo no tiene esa reacción en cuanto a la necesidad de irrigar sangre al cerebro porque la persona se levantó, ¿no es cierto? De estar acostado, al levantarse necesita suficiente sangre para no marearse. Sedación, por supuesto, tolerancia muchas veces, disminución del apetito sexual también, bueno, generan todo ese tipo de efectos secundarios. Aquellos no tricíclicos, pero también inhibidores no selectivos, están la venlafaxina y la duloxetina, ¿sí? Tanto en los trastornos de ansiedad, en los trastornos de pánico, en diferentes dolores neuropáticos también son utilizados, trastornos bipolares, todo ese tipo de instancias son utilizadas estas drogas no tricíclicas. Tienen menores efectos secundarios que los primeros, ¿sí? Mejores, no tienen tantos efectos adversos. ¿Por qué? Porque no tienen efectos sobre otro tipo de receptores como los primeros. Por ejemplo, histaminérgicos, alfa-adrenérgicos 1 y muscarínicos. Bien. También tenemos
aquellos fármacos antidepresivos que inhiben o bloquean los receptores presinápticos que autorregulan la liberación de monoamina, como por ejemplo los receptores alfa-2 adrenérgicos, presinápticos, que justamente regulan la liberación. Entonces, al bloquearlos, aumentamos esa noradrenalina o esa liberación de noradrenalina, de los cuales va a activar la liberación de serotonina. Otras actividades de la mirtazapina, dijimos, bueno, no las mencionamos, pero tenemos miacerina y mirtazapina, que actúan sobre estos receptores alfa-2, que además bloquean los receptores serotoninérgicos postsinápticos, por los cuales, de serotonina, por supuesto, de los cuales mejoran mucho o disminuyen esos efectos adversos, como por ejemplo la ansiedad. Vamos a ver por último, y ahora terminamos a las 5. Vemos por último, y después lo vamos a mencionar de nuevo, lo vamos a volver a repetir, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Recuerden que hemos visto no selectivos, serotonina y noradrenalina. Ahora vemos los selectivos de la recaptación, o sea que no implican la noradrenalina, considerando que la serotonina es, digamos, influyente o de mucha influencia en cuanto a disminuir o evitar las recaídas en cuanto a los efectos depresivos. Entonces, buscamos aumentar la neurotransmisora de la serotonina, ¿sí? Inhibiendo la recapturación, como son, por ejemplo, la fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram. Bueno, con todos los nombres que hemos hecho hoy tienen para divertirse, aprenderlos, memorizarlos, ubicarlos cada uno en su grupo, ubicarlos cada uno con su mecanismo de acción. Se le van a empezar a cruzar, es lo lógico, pero teniéndolo fijo de conocimiento, no se les va a cruzar. Estos fármacos son de elección para todas las instancias que implica un efecto depresivo, ya sea angustia, ansiedad, obsesivo-compulsivo, fobia social, ¿sí? Trastornos de la alimentación, son muy, por ejemplo, en el caso de la bulimia, son bastante utilizados y de elección. Son rápidamente absorbibles, pero tienen, como dijimos, un inicio de acción, tienen una ventana de tolerancia, ¿sí? De los cuales demora por lo menos 2 semanas en hacer sus efectos. Es decir, el hecho de permitir, al inhibir la recaptación de serotonina, permitir un buen flujo de serotonina, la serotonina se va a autorregular, por lógica, con sus propios receptores, ¿sí? De lo cual
va a ella misma evitar que se libere más serotonina. Pero ¿qué pasa? Estos receptores se terminan desensibilizando a lo largo de esas 2 semanas de ventana que no hace efecto. Se va desensibilizando estos receptores, por la cual llega un momento en que ya no se activan más y ya no regulan negativamente la liberación de serotonina. Entonces ahí ven por qué demora estos fármacos antidepresivos en hacer su efecto. Demora un tiempo. Por supuesto que es variable en función de la persona, en función del paciente. No es justamente 2 semanas o 3 semanas o lo que fuera. Demora, pero es variable. ¿Lo vieron? ¿Lo ven? ¿Lo entendieron? Bueno, todos estos fármacos antidepresivos, todos generan tolerancia, dependencia, abstinencia en la mayoría de los casos, ¿sí? De los cuales su uso y su control debe estar súper regulado. Pero bueno, no es el caso. No es el caso. Bueno, dejamos por hoy aquí, chicos, y vamos a terminar la clase o la unidad mañana y el miércoles. ¿Alguno que quiera hacer una preguntita? Rezar un rosario, no sé, lo que les parezca. Estoy dispuesto a escucharlos. Hola, ¿se durmieron? Sí, entendido, profe. ¿Me fueron siguiendo más o menos? Sí, profe. Bueno, los dejo descansar por hoy. No falten en la clase que sigue. Así terminamos con la unidad. Y ya les estoy pasando prácticamente hoy, mañana, más tardar, les estoy pasando la unidad 6 para que ya la tengan disponible también. Bien, profe. Bueno, suerte, gracias. Hasta mañana. No, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe.